Música Habla. Difusión del arte del sonido y de todo lo demás. Ahora sí, volvimos. Eso apenas dice que estás grabando. Eso lo vamos a dejar de introducción. Pero bueno, afuera del aire, mientras no estaba grabando. A ver, 3, 2, 1, empezamos. Eso es parte del sueño millennial esta es mi venganza. Vamos a considerar esto mi venganza. A todos los comunicólogos que hicieron bandas de rock. ¡Ay, ya! Pues ahora yo soy un rockero que está haciendo un intento de algo de comunicación. No, pero buenas bandas, ¿eh? No por ser comunicólogos son malos rockeros. Todos somos buenos rockeros. Entonces, nada, estoy aquí con Fátima Hernández en este segundo episodio de es que no le quiero llamar podcast porque llamarle podcast sería legitimar mi intento de el sueño millennial, que ya hablé de eso el otro día. Pero si Fátima no sabe, mi sueño millennial es monetizar mis opiniones. Muy bien. Desde casa. Entonces hablaba con Fátima, que ella es abanderada de la diáspora potosina, en busca del sueño veracruzano. Y me estaba explicando qué es el sueño veracruzano, ¿verdad? Que es estudiar Sí. ¿En dónde, maestra? Estudiar en la ciudad de Jalapa, la Atenas veracruzana, ciudad Eso. estudiantil. La Atenas cultural. veracruzana. Sí, así le dicen, según yo. Me gusta. Quién sabe, a lo mejor porque sí, la neta hay como mucha cultura, arte, hablando de todas las artes y pues también deporte. Entonces yo creo que por eso le llaman así. Y pues sí, para allá queremos ir muchos a veces. Sí. Ok, entonces estoy grabando yo esto desde San Luis Potosí. ¿Tú dónde estás ahora, Fátima? Ahorita estoy en Gómez Palacio, Durango, al lado de Eso. Torreón, por si no saben dónde es. Qué bueno. Ok, entonces, si Jalapa es la Atenas veracruzana, ¿qué es San Luis Potosí capital? ¡Hala! ¿Qué será San Luis? Pues dicen que donde se hace la procesión del silencio, ¿no? Que la procesión del silencio es una tradición española, ¿no? ¿Dónde se originó eso? Voy a googlearlo ahora. Sí, Mis sí, herramientas es de me España. Okay. Es de España y pues se vino para acá la tradición. Y creo que de San Luis es como la segunda más importante después de España. Después de mira, parece que es en Sevilla, ya alguien nos corregirá, ¿verdad? Entonces podemos decir que San Luis Potosí capital es la Sevilla potosina, que para los que no saben, pues San Luis Potosí es la capital de San Luis Potosí, es una cuestión ahí medio fractal. Pero bueno, entonces... No, pero ¿qué será? ¿Qué será San Luis Potosí? No sé, pues es una ciudad industrial que intenta, una ciudad como muchas otras, ¿no? Pero hablando culturalmente, pues no lo sé, hace su intento, pero creo que está mejor que hace 15 años, creo. Bueno, se espera, ¿no? Pero no sé, hay cosas que parecen no moverse, pero para eso estamos aquí, ¿verdad? Y para eso exportamos talentos con la esperanza de que vuelvan y tratemos de levantar esta situación porque pues ya se está viendo un poquito rezagada. Pero vamos a no hablar de cosas tristes. Entonces tú vas y estudias allá ¿hace cuánto tiempo? Mucho tiempo, ¿no? Parece que esa carrera es de 20 años. Pues no, es un poco más. Ay, no es cierto. Es un poco más. Es un poco más. No, es que, bueno, así rápidamente explico cómo está ahí la carrera. Por favor, porque es como un poquito tabú, aquí en... Sí, de hecho sí. Es como que se fue a Jalapa, la carrera es de 15 años de prope y 20 de... Sí, pues es que, aquí, bueno, en al menos en la primera vez que se habla claramente
de la temporalidad de esa carrera. Adelante, bueno, no estás Ya en vivo, sé. ya cuando salgas no vas a estar en vivo. Pero dinos, por favor. Al menos ahí en la Facultad de Música, que fue donde yo estudié, son 2 años de nivel inicial, 4 años de nivel propedéutico y 4 años de licenciatura. Antes del nivel inicial, la universidad también tiene su centro de iniciación musical, el CIMI, que la verdad ahí no sé cuántos años se echan los niños, pero pues ahí ahora sí que los papás los meten desde bien escuincles para estudiar música. Entonces, ya cuando pasan al nivel inicial, es ya estar dentro de la Universidad Veracruzana, ¿no? Entonces, pues casi que los que sí quieren seguir estudiando música del CIMI van directo y pasan al primer ciclo. Okay. Yo lo que hice, porque como ya, según yo, ya me sentía muy grande para cuando llegué allá, tenía 18, iba a cumplir 19. ¿Qué es grande? ¿Qué es grande? Porque, mira, yo he investigado y he estado en escuelas fuera de México y parece que México junto con otros países de Latinoamérica, me podría equivocar, no tengo el dato exacto ahora mismo, pero parece que la cuestión del límite de edad es importante, porque fuera de México es una cuestión de discriminación también. O sea, no te pueden negar la entrada a una universidad porque no cumples un límite de edad, ¿no? Entonces, ¿tú qué consideras que es grande? Ay, sí. Por ejemplo, a nivel inicial entran niños de entre 12 y 13 años. Entonces, o sea, quiere decir iniciales, que sí. O sea, que antes hay algo, ¿no? O sea, que más joven de 12 o sea, años. ya vienen tocando desde antes de los 12, 13 años. Yo entré directamente al nivel propedéutico. Que ese es como después del inicial. Yo nada más hice, sí, y entonces yo nada más hice 8 años en total. Okay. Nada más. Sí, bajita la mano. Y por ejemplo, yo tenía compañeros, yo era la mayor en mi generación, en mi salón, en mi primer salón, digámoslo así. Y tengo compañeros que salieron de la licenciatura a los 20 años, 19, 21 años. Y la mayoría de mis otros compañeros, ya cuando me nivelé, digamos, nos nivelamos, salimos entre los 25 y los 27 años. Okay. Entonces, sí es como una diferencia bastante grande, pero la explicación es clara. Todos esos niños que estuvieron en el CIMI o que tuvieron una educación musical muy, ¿cómo se dice? Prematuramente, o sea, muy de niños, son los que salieron más jóvenes de la licenciatura. Claro. Pero los que somos casi como que más mortales y más yo lo considero un poco más normal, es decir, que salimos de la preparatoria a los 17, 18 y apenas en esa edad o empezábamos en el preparatorio o ya en la licenciatura, ¿no? Entonces, por eso, o sea, es como súper ambiguo eso de la edad. Pero sí, tienes razón, no sé, o sea, y ahora que lo he vivido un poco y lo he conocido un poco también en Europa, uno ya tiene como el chip de que, ay, es que me van a decir que estoy muy grande para hacer tal cosa. Uh-huh. Y luego hablas con los maestros y dicen, pues, ¿sabes qué? No, o sea, a lo mejor sí, te van a llevar mucha ventaja a otros chicos que son más jóvenes que tú, ¿no? Okay. Pero todos esos años extras, esos 4 años extras que tú tienes a ellos, son experiencia, ¿no? Entonces, esa experiencia de cierta manera te va a ayudar a continuar tus estudios, porque vas a tener una madurez mayor para entender la música. Exactamente. Entonces ahí eso me lo dijo una maestra y fue como, pues sí, o sea, no tengo por qué agüitarme si tengo más de 25 años y apenas quiero hacer cosas que los de 25 ya hicieron, ¿no? Uh-huh. Alerta de opinión personal. Yo estoy de acuerdo con esa situación y yo cuando me gradué del conservatorio fue grande también porque yo hice algo antes, ¿no? Estudié como otra carrera también relacionada a la música y siento, este fue mi sentir, que con la edad que yo me gradué, que fue como fue en el 2018, como 25, no, casi 30,
Ya Sí, estoy viejo. eres más grande que yo. Ajá. Sí, sentí que en ese momento yo apenas estaría listo para entrar al conservatorio, ¿sabes? Sí, A nivel de madurez y de entender cosas con un poco más de profundidad que entender las notas y el solfeo y un poco de teoría, sino con otra capa más profunda de análisis, ¿me entiendes? Llámese un análisis más filosófico del arte, de las obras, no sé. Creo que la madurez es importante y cuando estamos más chamacos, más chavos, pues tenemos otro enfoque, ¿no? Más la habilidad, la agilidad y eso. Pero bueno, hasta aquí. sí, Mi definitivamente. opinión, que ojalá se pueda monetizar esta opinión. Si no, fracasé como millennial. Pero, ok, tú eres violinista, ¿verdad? Creo que no habíamos dicho esto, porque habíamos Sí, empezado yo soy sin grabar. Soy la niña del violín, Jorge. ¿Te acuerdas que así me conocías? Claro, porque eras la única niña que tocaba violín En la prepa. En este círculo de gente con la que yo me rodeaba. Tóxicos. Ya sé. No eran Ay, tóxicos. ya. No éramos tóxicos, éramos cool. Pero yo veo que tú tienes una inclinación, no sé si es una especialización por la música antigua, ¿verdad? Sí. Muy bien. Cuéntame. Cuéntanos. ¿Qué es eso? Ay, Dios. Música antigua como Daddy Yankee. Sí, ya es antiguo eso. El término música antigua, ahora sí que ya se ha discutido mucho acerca de ese término de unos años para acá. Uh-huh. Porque antes, cuando empezó este movimiento que, bueno, lo llamamos la interpretación históricamente informada, que claro, es como ya lo largo, el HIP, o en inglés también. Empezó más o menos en la década de los 80s, con algunos músicos que pues ya estaban como que un poco nefasteados de la figura autoritaria de quién es el director y que se hace lo que el director quiera, ¿no? Entonces, estoy hablando específicamente de Nicholas Harnoncourt, okay, y de algunos se dijeron otros nombres. de algunos otros músicos que empezaron como a decir, oye, pues, ¿sabes qué? Mira, está ese instrumento ahí guardado, ese clavecín, cómo se tocaba antes, ¿no? Uh-huh. Entonces empezó todo este movimiento que pues ahora viéndolo bien, o sea, ya son más de 30 años de este movimiento y en México apenas está todavía un poquito en pañales, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué crees? Pues yo creo que a fin de cuentas, opinión personal, a fin de cuentas creo que la verdad todo el atraso, entre comillas, cultural, pues ya siempre nos llega todo como después, ¿no? Como que todas las ideas o todo lo nuevo, como que tardamos un chorro en que nos llegue acá a Latinoamérica, o no sé cómo explicarlo. Uh-huh. O las modas nos llegan años después, ¿no? Entonces yo siento que más o menos así nos pasó con este tipo de interpretación. O sea, en Europa, porque bueno, me voy a la mera mata de donde nace todo esto, pues te estoy hablando de los 80s. O sea, no manches, yo ni siquiera había nacido y este movimiento ya existía, ¿no? Entonces, en México ya se hace mucha música antigua, o sea, no estoy demeritando lo que se está haciendo aquí. Hay muchos estudiantes mexicanos que ya se fueron al extranjero a aprender de esto. Unos cuantos han regresado, otros maestros que no son mexicanos están aquí, tratando de enseñar eso. Pero bueno, entonces, ¿qué es esto? Es tratar de tocar, bueno, no tratar, es interpretar la música como con un contexto histórico, con argumentos, con la historia realmente detrás de, que te abarca desde cómo vas a dar tu discurso musical y con qué instrumentos lo vas a dar, es decir, en la mayoría se
se usan instrumentos históricos. Es decir, ya podemos ver en las cuerdas, ya usamos cuerdas de tripa, como era en el siglo XX todavía, en inicios del siglo XX todavía se usaban cuerdas de tripa. Y aquí pongo un asterisco para ahorita decir algo más. ¿Sobre las tripas? Algo referente a las tripas. Pero sí, sobre todo es como los historicistas, que así se les llama, o los histericistas, porque a veces bromeamos así de, histéricamente informado. Voy a adaptar eso. Pues ya está muy chida esa palabra. Entonces, lo que se usa mucho es, pues, te vas a todos los tratados musicales y teóricos de todos esos años. Te estoy hablando del siglo XVII, XVIII, siglo XVI quizás, porque eso ya es todavía mucho más antes. Entonces, en aquel principio la música antigua decían, no, pues es barroco y clásico a lo mejor, un poquito. Y a eso se le definía como música antigua. Pero hoy en día las orquestas y todas las escuelas que enseñan este tipo de interpretación ya están tocando música de Bruckner, ya están tocando música de Brahms. Como música antigua. Como música antigua. Y es que realmente, o sea, pues sí, o sea, claro. Perdón, pero siglo XX ya es música antigua. Y maestros que yo conozco que estudiaron con sus instrumentos, con cuerdas de tripa o con todo esto de los tratados del siglo XVII para atrás, etcétera, están tocando Schoenberg, o no sé cómo se dice, música contemporánea del siglo XX, con instrumentos antiguos. O sea, ya hay una mezcla súper interesante. Ok, tocar Schoenberg con un instrumento más antiguo que la música de Schoenberg, o... No, más bien con el, ¿cómo se le llama? Los criterios, ¿no? Criterios históricos, es decir, por qué tocaba, o sea, te tratas de enfocar como en todo el contexto del compositor, ¿no? Okay, y claro. También en la música escrita, o sea, qué te dice el papel o qué te dice la impresión, no sé, o sea, cómo se hablaba en esos tiempos, en ese año, ¿no? ¿Qué estaba pasando? Siento que es una lata, porque es más como un trabajo musicológico y que lo tienes que aplicar toda esa investigación a tocar. Claro. Es que es un esfuerzo por congelar o por revivir, ¿no? Un periodo y que suene Exacto. como a ese periodo. Es un esfuerzo. Pero, y esta es una pregunta de otra índole, un poco más, digamos, filosófica, no sé, pero qué tan artístico es eso, ¿no? Porque los instrumentos cambian y cambian para bien, creo yo. Los contextos cambian y también cómo tú tratarías el derecho, no sé si es un derecho, pero pues sí, o sea, el derecho de una obra, digámoslo, de ser vista con ojos de la modernidad, ¿no? Sí. ¿Es válido? ¿No es válido? No sé ni cómo plantear esto, ¿no? Pero... Sí, creo que sí te entiendo. O sea, ver con unos ojos más frescos la música antigua, a lo mejor probablemente suene mejor en un instrumento moderno. No sé, tú ayúdame a terminar esta idea, ¿no? Sí. Algo que me pediste antes de iniciar esta entrevista, me habías dicho que si tenía un libro para recomendar. Y de inmediato me acordé de yo creo que mi primer contacto con la literatura de esta corriente, que se llama El discurso sonoro de Nicholas Harnoncourt. Eso, vamos a escribir. El discurso sonoro creo que es un muy buen libro como para comenzar medio a entender de qué va todo esto, ¿no? Y en sus primeras páginas, lo que sí me acuerdo mucho que menciona es, pues, sí se pone a filosofar un poco respecto a el lugar que ahora la música tiene, ¿no?
Entonces él dice que pues antes la música, obviamente yo también lo pienso, siempre tiene un propósito a veces, o va a funcionar para algo, ya sea que funcione para estar en el elevador sonando, o ya sea que funcione para hacer alabanzas al Altísimo, no sé. Entonces siempre como que... ¿Crees que funcione para perrear? Pues también, ¿no? Entonces tiene una función. Pero bueno, lo que dice Harnoncourt es que con el paso del tiempo, la música solamente se quedó como con la concepción de que tiene que ser bonito o un ornamento, así lo menciona. Entonces, ahora por eso existe la música de fondo, ¿no? Entonces, empieza a hablar como que todo eso de la estética y como de qué quieres decir con la música. Y él tiene muchas anécdotas de cuando él era chelista, ¿en dónde? Creo que en Viena, no sé, estoy diciendo mentiras quizás, pero él trabajaba con Karajan, con el director Karajan, y él cuenta, ¿no? Que se le ponía al tiro como, oiga, maestro, ¿y por qué no hacemos este arco aquí? ¿Y por qué no hacemos este forte más fuerte, no? No, porque yo lo digo. Entonces, Harnoncourt empezó a decir, oye, pues vamos a tocar con estos instrumentos, ¿no? A ver cómo suena. Entonces, ahí a lo que ligo es que la verdad, a lo que yo entiendo, a lo que yo creo y siento, es que hay música que sí, o sea, los instrumentos se supone que se han modernizado y son mejores ahora, pero son mejores porque de cierta manera creo que la misma música, las mismas composiciones iban exigiendo que ese instrumento mejorara. Entonces, con ese instrumento mejorado, pues sí, o sea, te va a sonar más armónicos, bueno, no sé, refiriéndome al violín, tienes un rango más grande, las cuerdas no se te van a romper cada 2 semanas, puedes hacer... ¿Eso pasa? Puedes hacer, sí, a veces. Y más en climas secos. No sé, con este arco puedes hacer líneas más largas. Ah, bueno, porque los cantantes ahora hacían florituras muy largas, ¿no? Pero antes la música era muy diferente, entonces el instrumento también era diferente, porque así lo requería. O sea, siento que es como ahí algo simbiótico, ¿no? Entonces, Harnoncourt y muchos más se preguntaban, o sea, ¿por qué estoy intentando tocar no sé, a Bach, con este arco mega largo? Bach. Sí, no, Bach, San Bach, todo muy bien. Entonces decían, o sea, pues como que no va, ¿no? O sea, yo me imagino que era como como si estuviéramos traduciendo lo que está escrito pues en un lenguaje, como tú lo dijiste, pues de contemporáneo, ¿no? Y pues lo artístico, ¿dónde queda? Creo yo que a fin de cuentas, ahí también siento que se pelean mucho los historicistas, porque o sea, hay muchos que te vas a encontrar, ¿no? Ajá, porque te vas a encontrar a muchos muy puritanos, claro. O sea, ya estudié, muy ortodoxos, o sea, ya estudié este estilo, el estilo francés, el estilo galante, el estilo alemán, el estilo italiano, el estilo de Telemann, que mezcló todo. Así se toca esto, así se toca el barroco temprano, así se toca con este arco, sí, ¿no? Pero también te vas a encontrar a los otros músicos que aunque hayan estudiado todo esto, pues llega el punto donde dices, oye, pues sí, pero estamos en el siglo XXI y la gente obviamente no va a entender, si tú no le explicas obviamente, no te va a entender qué estás tratando de decir y tú puedes estar acá pronunciando cada nota y tocando y dejando tus emociones fluir y transmitiéndolas, pero obviamente vas a un público que solamente escucha reggaetón o solamente escucha la radio, pues va a haber un choque, ¿no? Entonces,
creo que es algo más elaborado ahí, ¿no? O sea, yo todavía siento ese conflicto. O sea, tengo violinistas que son mi hit, muy ortodoxos, y otros que son mucho más libres. Actualmente tengo así una duda existencial grande acerca de eso, y digo, ¿cómo quiero ser yo, no? O sea, ¿qué me gustaría ser yo? Y entre ellos mismos también a veces se pelean, te digo, o sea, así como, pues es que sí toca bien, pero pues ese ¿Sí? no es el estilo francés. Si Y se así encuentran como, en un bar, ¿crees que haya una confrontación con golpes? ay, ya, no, 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 no. pero estoy de acuerdo en lo que tienes que decir. Por ejemplo, cuando uno revisa, no sé, textos de otro tipo de artes, se me ocurre ahora a Goethe, Fausto, ¿no? Ujú. Que es esta historia de este señor que no vende su alma al diablo, algo así. Creo que hay una apuesta entre Dios y el diablo por el alma de Fausto, y entonces el diablo como que lo tienta con cosas. Y hay un personaje ahí muy famoso, Margarita, que se han escrito canciones, leads, creo que Fausto es una sinfonía, ¿no? Puedo Pues estar equivocado. no, es que ha sido base para muchas obras, entonces Pero, muchos ajá, compositores lo tomaron de ejemplo. Ajá. y es que está buena la novela, ¿eh? Es un poema. Está buena, Véanla, pero ya. hay cosas que está en Netflix. No, no sé. Sería muy bueno tú. Eh, pero Margarita tiene 14, creo. Y en Ay, la nuestra. neta, ni me acuerdo. Creo Y, que sí lo nuestra vi en la escuela y ya se me olvidó. y en la óptica moderna eso está, pues, mal. Punto, Ujú, ¿no? sí. Entonces, pues no sé, o sea, sería entrar otra vez en el debate de juzgar con ojos actuales costumbres del pasado. Que no voy a entrar Así ahí es. porque no quiero que me cancelen desde No quiero que antes, me ¿no? desmoneticen. Ajá, desde antes desde que tengo 0 seguidores. Pero muy bien, oye, ¿y qué haces? O sea, como instrumentista de música antigua, ¿hay un mercado, hay un circuito de eso? Lo hay aquí en México, ¿no? Porque sé que afuera lo hay, o sea, lo vi mucho. Fíjate, estábamos los normales aquí en medio, incluido yo, y como que en las puntas estaba así la gente, pues ya bien rara, ¿no? Que daba miedo hablar con ellos afuera de la escuela. Que eran los modernos, que las corrientes de vanguardia, pues, y los de Sí, la música antigua, ¿no? Están en polos tan sí, opuestos que se terminan tocando. sí. Pero aquí, ¿cuál es el circuito, no? ¿Lo hay? ¿Lo hay? ¿Aquí en México? Sí. Em, pues no creo que la comunidad de música antigua en México es pequeña, es reducida, pero cada vez más músicos se interesan por esto. Eso sí lo he notado. Em, en México, obviamente, en la Ciudad de México, obviamente es donde van un poquito más avanzados. Incluso ya se abrió, en la Facultad de Música de la UNAM, ya se abrió la licenciatura, si no me equivoco, en, en viola da gamba. Ok. Entonces, ya existía la de flauta de pico Ujú. y la de clavecín. O sea, sí existen esas carreras aquí en México, pero solamente en la Ciudad de México. Y recién se abrió la de viola da gamba Ok. o cello barroco, no me acuerdo. ¿Por qué yo de esto hablé el episodio pasado y le hice más o menos la misma pregunta al invitado, que él es folclorista? Ujú. Pero estudió un instrumento folclórico en una universidad. Órale. ¿Por qué es relevante a nivel educativo seguir abriendo carreras de instrumentos europeos y además antiguos? O sea, Mm, ¿por qué? ¿Por qué se ¿Por qué considera será? Ajá. relevante, no? ¿Sabes? ¿Cuál es tu Pues yo creo opinión? que ¿Es relevante? porque ¿Es yo, importante? yo creo que sí, porque la misma música ya lo está exigiendo. O sea, ahorita, por ejemplo, la orquesta, la mejor orquesta para mi punto de vista, que es la de Berlín, eh, ellos, o sea, para mí es como, o sea, la neta los admiro demasiado a todos esos músicos, porque director que tú le pongas enfrente,
director al que le agarran la onda y hacen la música como lo pida. ¿A qué voy? Esa orquesta obviamente te toca de todo, todos los años, todos los siglos te tocan la música y lo hacen bien para como yo pienso, ¿no? E incluso ya todos estos músicos allá y en muchas escuelas de Estados Unidos también, ya poco a poco van diciendo, oye, ¿sabes qué? Es que Bach, pues no le puedes meter Mira, tanto vibrato. Por ejemplo, ¿no? Una cuestión tan sencilla, pero tan abstracta y tan difícil como es el uso del vibrato. Ya cada vez más maestros de instrumento moderno, digámoslo así, te dicen, oye, ¿sabes qué? Pues es que esta corriente viene y pues como que siento que es como algo que ya se está haciendo convincente. Entonces, al mismo tiempo lo podría hilar con que pues hay que sacar chamba, ¿no? Entonces, cuando tú le propones a alguien, al público, música diferente, llama la atención y lo puedes vender, la verdad. O sea, entonces, en México hay poquitos ensambles de música antigua, pero cada que hay uno, la gente quiere ir a ver qué es eso, o sea, ¿por qué música antigua? ¿De qué están hablando? Y ahorita que decías lo de folclórico, pues yo creo que a fin de cuentas nuestros instrumentos folclóricos mexicanos pues son los instrumentos antiguos de Europa, entonces de ahí están hilados a fin de cuentas, o sea, y en Europa los mexicanos que están estudiando allá están haciendo la petenera a cada rato y música fandango y fandangos y sones los tocan allá como música antigua, con instrumentos antiguos, adaptaciones y demás, y se hace todo un merequetengue ahí, latino, novohispano y demás, ¿no? claro. Entonces yo creo que sí es interesante y sí es importante, porque pues ahora sí que los lugares en las orquestas siempre están contados y la gente dura 30 años en las orquestas, entonces tienes que buscar de dónde más. O sea, entonces, en Europa hay demasiadas orquestas que son independientes y muchos músicos freelance y así se andan moviendo, ¿no? Porque le propones al público algo diferente, creo yo. Claro. Aquí freelance, pues, es sentencia de pobreza. Sí, La palabra freelance. aún. Claro. Es interesante lo que mencionas de los instrumentos, ¿no? Que entonces sí hay una relación estrecha entre la tradición musical de México y la música antigua. Ajá, Sí, mencionabas la definitivamente. petenera, que la petenera es un ejemplo famoso de lo que se le llaman sones de ida y vuelta que se construyeron así, yendo y viniendo de América a Europa, América a Europa. Qué cool. Oye, entonces quiero hablar ahora de tus otras ocupaciones. Porque Okay. eres madre de gatos Sí. y tienes gatijos porque los gatos son los nuevos hijos y las plantas las nuevas mascotas. Oye, sí, ¿verdad? Cierto. Sí, yo estoy en esa etapa, ya soy un cat daddy. Iba a decir un Oye, Karen, luego pero tienes ya... que cuidar que tus gatos no se coman a tus Claro, plantas también. porque hay plantitas que son tóxicas y así, y unas plantas que están caras que yo no lo puedo creer. Es que se han hecho muy famosas. Por Pinterest, ¿no? ¿Tú tienes Pinterest? Capitalismo. No, pero tuve alguna vez, pero ya no. Ajá. Capitalismo que obliga a las plantas a adaptarse a climas que nada que ver y después uno está ahí dándose de topes en la pared. Muriéndose, Claro, exacto, porque se me secó mi exacto. planta tropical. Pues sí, ahora mismo yo estoy viendo aquí que hay 30% de humedad, ¿no? Entonces, claro que, o sea, ya una persona sobrevivir a eso es difícil, ¿no? Una planta tropical. Pero entonces... Tienes que andar con el atomizador ahí. Sí, y un humidificador también para los instrumentos, ¿no? Sí. Entonces eres mamá de gatos y tienes un proyecto orientado a la ecología, que es un tema que está de moda, sí, pero que es muy importante para que sea una moda. Y Sí. pues es la tragedia más próxima que tenemos. O sea, esto del coronavirus aparentemente no es nada,
comparado con lo que puede Sí, pasar sí. de frente a un desastre ecológico. Entonces, cuéntanos cuál es tu proyecto de difusión. Pues fíjate, ahí la diferencia es que no intento monetizar mis opiniones. Deberías. Porque sí, así empezó, o sea, desde hace 2 años. Bueno, más bien siempre, ahora se dice, ¿no? Siempre he sido la oveja verde de la familia Ujú. y no sé, mi personalidad no me deja parar de hablar, ¿no? Entonces me gusta ser escuchada Creo que los y músicos pues también, padecemos de eso, ¿no? O por lo quién menos sabe, los no que yo todos, conozco. conozco muchos que ¿Sí? no, o sea, no le Pues, sacas una palabra hasta que los obligas. pues es mi círculo de amigos entonces, cosa que hay que analizar. Bueno. Em, Pues todo el mundo siempre me andaba preguntando, oye, ¿qué hago con mi plantita que se me secó? Yo veo que tú tienes unas plantas. Y oye, ¿a dónde puedo llevar a reciclar mi vidrio? Entonces, pues yo más bien dije, bueno, pues de cierta manera me gusta compartir la información que encuentro en redes y demás, que creo que es importante que conozcamos todos. Pues simplemente es como la encuentro, se las paso, ¿no? Así me consideraba yo, más que como divulgadora, es como una facilitadora, creo yo. Ok. Entonces, y pues como me gusta eso de la enseñada, que yo más que enseñar, yo le digo compartir, pues más o menos ahí bailado. Entonces empecé, todo el mundo ya eran tantas las personas que me escribían o me hablaban y me preguntaban cosas de ecología y de reciclaje y de plantas y demás y animales. Entonces dije, bueno, pues vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a, como tú dices, unirnos a lo millennial y vamos a hacer un Instagram. Pero yo lo digo, Ya no de fíjate, de gatos. chiste, lo digo de chiste, pero encuentro que es algo a lo que se le puede sacar partido. O sea, Sí. este acceso bueno, ahí tengo que hacer una división. Es importante difundir de manera informada, pero tiene su lado también el que toda la gente tiene micrófono abierto. Entonces, pues hay opiniones que, perdón, pero que no son válidas. O sea, Ujú, no porque puedas opinar quiere decir que tu opinión es válida y es valiosa y va a aportar algo. Y a veces todo lo ujú. contrario, ¿no? Entonces, creo que lo de Millennial, pues podemos aprovecharlo para hacer ejercicios de difusión como el que tú me estabas contando y que te interrumpí. Ya, no pasa nada. Eh, entonces, se llama Ecofa, mi proyecto. No sé si es un proyecto. Está en Bueno, mi Instagram, ¿verdad? página. Y en Facebook, Sí, eco.fa. eco.fa. Y no sé, se me ocurrió, fue así súper fácil, como todo el mundo me llama Fa, que fue tu mamá la primera en llamarme Fa, siempre lo voy a recordar. Mi jefita, mira. Este, entonces se me ocurrió, dije, pues fácil, fácil de recordar y ya, Ecofa. Ujú. Entonces, lo que sí siempre he tratado de dejar claro, o lo intento, es que creo que el primer problema que tenemos en cuanto empezamos a hablar de ecología, bueno, sí, del medio ambiente, más bien, es que siempre terminamos poniendo en medio al humano, al ser humano. Entonces, yo desde un principio traté de que mis fotos nunca quiero salir yo, o sea, no, porque, pues no, o sea, ¿yo qué? ¿No? Entonces, dije, mis fotos no van a estar acá mega producidas, ni va a ser así como que el Instagram lo vas a ver como Pinterest todo bonito y acomodado y de un solo color, el diseño, porque creo que pues de eso ya hay mucho Ujú. y, y a fin de cuentas, eh, no sé, es como más informal. Entonces, creo que es una manera de compartir, educar más casual y que la gente pues lo digiera más pronto, ¿no? Más rápido. No me pongo a dar como 1000 datos, porque también eso ya dicen que está comprobado, que entre más datos es, de todos modos la gente no se alerta y, ay, sí, pues es como con los feminicidios, ¿no? 10 mujeres mueren cada día, pero tú les dices
el dato y ya la gente no se asusta porque ya están Claro, ¿no? acostumbrados o Y no sé, además un ¿no? número es algo abstracto. Es como lo que pasa ahora con las muertes del covidio Sí, que son como 200,000, creo, ¿no? Pero 200,000 es un número y uno no... o sea, es algo abstracto que no tiene cara, no tiene forma, no tiene nada, es una cifra. Pero cada sí, número de esos es una persona que perdió la vida y que sufrió y que fue una tortura, ¿no? Para él y para su familia. Entonces me imagino que sí, algo así sucede con los números que uno sí, pueda llegar a dar a nivel de cuidado del medio ambiente, ¿no? Que te dicen, pues sí, es que en 30 años estos van a ser los recursos o ya no vamos a tener tal recurso. Y uno sí. se queda así como que, o sea, Ah, pero chido. 30 años es el tiempo, por ejemplo, que yo tengo de vida, ¿no? O sea, quiere decir que Exacto. en mi tiempo de vida a mí me puede tocar que haya una crisis real, o sea, que haya una necesidad Sí, por algún recurso vital que ya se está viendo también. sí. Y pues ya entonces, pues a lo mejor pues sí repetiré a veces como información que ya está, ya existe en la red, pero pues bueno, yo creo que cada quien, l- a lo mejor ya viste 30 publicaciones acerca del agua, ¿no? O sea, del cuidado del agua. O sea, yo me acuerdo, de niños nos decían, gota a gota el agua se agota. Cierra Ujú. la llave cuando te laves los dientes. Y no, pues ahora te das cuenta que no, que más bien las cerveceras y la agricultura y todo es el Exacto. problema. Entonces, Ujú. em, pues bueno, a lo mejor sí, ya te dijeron mucho que le cierres a la llave. No quiere decir que no le tengas que cerrar a la llave. Claro, Este, pero el problema es que no todos tenemos la misma llave, ¿sabes? O sea, exacto. hay llaves más grandes que otras y las llaves industriales son grandotas y esas sí que no se les pide cerrarlas. Y creo que ese es un Sí, problema. Y yo he comentado varias de tus publicaciones, no en un afán de confrontar, pero tratando de decir esto, ¿no? De que se nos culpa a los ciudadanos de un consumo de medio, todo. ponte un medio alto, pero los consumidores verdaderamente altos pues se les está casi hasta protegiendo, ¿no? Y ya me estoy metiendo aquí en Sí. terrenos que yo no soy experto Chan, ni chan, todo, chan. pero es lo que estamos viendo, ¿no? Te echan la culpa a ti cuando la refresquera se está chupando el 30% del agua, creo. Sí, 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 sí. Entonces, también algo que yo empecé a notar mucho en las redes era que, pues, como que siempre las personas son las que salen en primer plano, hablando de temas ecológicos, ¿no? Y también en este año, o bueno, yo creo que desde antes, pero no lo había querido entender o visualizar así, es que pues a fin de cuentas los humanos no vamos a salvar el planeta. Entonces, eh, ese speech, nah, yo no me lo creo. Entonces, No eh, sé si tú has visto un sketch de George Carlin, eh, este viejito sí, que hace sí, sí, stand-up, sí, exacto. ¿verdad? Sí, como un monólogo, ¿no? Que Ajá, o hace. sea, que Y la así que Tierra no no, deja de bueno, hablar y habla súper rápido. ajá, buenísimo. Bueno, no le gusta a mucha gente porque, bueno, nada, porque es ateo Pero y ¿sabes por qué no les gusta? Es porque realmente te da en el ego. Entonces, claro. eh, ese es como mi principio, ¿no? Pues a fin de cuentas, yo siempre lo digo, mamá naturaleza es demasiado sabia, más sabia que los humanos todavía. Entonces, por lo que realmente los ecologistas o los ambientalistas se preocupan es porque haya un equilibrio entre la existencia humana y la existencia de la naturaleza. Eso es lo que estudia la ecología, que tomé un cursito y todo, así, para no estar tan mensa, Ujú. o sea, sabiendo realmente qué es eso de la ecología, ¿no? Entonces, pues ahora sí es, ya estamos aquí, ya no hay de otra, estamos gastando recursos, o sea, Ajá. estamos usando, necesitamos recursos para subsistir, pero ¿cómo los vamos a gastar para que, pues porque somos uno con otro, o sea, digo, la naturaleza no depende de nosotros, o quién sabe, ¿verdad? Cuando se acabe el mundo lo sabremos. Ujú. Entonces, ¿O no? pues dependemos uno del otro. Y pues sí, es como, pues bueno, ¿cómo voy a cuidar mi casa para poder llegar a los 70 años, ¿no? Em,
pero así como que digas, ay, si se extingue tal animal, el humano va a dejar de existir. No lo sé, quién sabe. Entonces, Y aún así, ¿no? O Mande, sea, ajá. aún así, si la especie humana se extinguiera a causa de una cadena de eventos de extinciones, o sea, ¿ok? No pasa nada. Creo Exacto. que esto que dices tú de no salir tú en las fotos como el centro de tu proyecto de difusión es bastante simbólico del problema, de cómo llegamos aquí, ¿no? De cómo llegamos a este estado de emergencia. Y es eso, poniéndonos al centro, o arriba más bien, de un sistema natural y pensando que todo gira alrededor nuestro y bueno, hay enseñanzas de morales, de filosofías, ¿verdad? No quiero decir, pero que instruyen a eso, ¿no? Como que todas Sí, las criaturas deben servir al hombre, ¿no? Y el hombre tiene control de las criaturas y de las bestias. sí. Y esa ideología nos tiene aquí. Es lo que nos hizo llegar aquí desde un principio. Entonces me parece muy interesante esa cuestión de no ponerte tú al centro de tu proyecto y más bien es un ejercicio como de visibilizar, ¿no? Problemáticas. Sí. Y fíjate, y una vez que me hicieron una entrevista, hay una página, bueno, un grupo de personas que es Red, ay, no me acuerdo, Red como de economía circular. Me hicieron igual una entrevista acerca de mi proyecto de COFA. Y yo decía así como, pues yo no estoy haciendo mucho, ¿no? O sea, no soy como, pero lo que me decía esta persona dice es que de cierta manera la información así como, es como, ahora sí lo voy a poner bien, bien mensamente, Claro que sí, como que porque intento aquí yo soy menso, así que Ay, no. necesito. No, no, no. No, pero Me está refiero bien. a No, que yo lo digo así porque es verdad. O sea, a mí me gusta que me expliquen las cosas como se las explicarían a un niño. Así que adelante. eso, sí, entonces me decía este señor, dice, es que yo siento que tú como que masticas la información, la digieres y la tratas de poner lo más simple posible para la gente, para el público general. Y algo que yo no había entendido, o sea, cuando no te pones a pensar en qué le pasa a los demás, me dice, es que yo me encuentro con personas que ni siquiera tienen idea de qué es orgánico e inorgánico. O sea, tú les pones esos términos que parecen simples, pero hay gente que no lo entiende. Y yo dije, Ujú. pues la neta sí, o sea, para mí es algo súper normal la palabra orgánico e inorgánico. Para mí es algo súper normal la palabra reciclaje, o sea, pero para muchas personas no, ¿no? Entonces, creo que ese es como el objetivo, que la información que ya está sea todavía pues un poquito más fácil de digerir para la mayoría de las personas, ¿no? Y, y pues sí, pero una persona ahí me hizo una pregunta, o sea, había público, digámoslo así, y me decía, dice, yo creo que más bien en estos temas de ecología sí se necesitan influencers. Dice, si ya hay influencers para porquería y media, ¿por qué Ujú. no influencers para un tema que nos compite a todos, ¿no? Y que va a traer un beneficio para todos. Y sí me dejó un poco pensativa, ¿no? O sea, dije, bueno, pues puede tener razón esta persona, pero pues siento que ya hay suficientes. Entonces, cada quien hace su chamba de diferente manera. Y qué bueno que haya influencers ecológicos, porque hay muchísimos. Ujú. Pero, pero esos influencers pues también terminan teniendo beneficios, ¿no? Claro. Económicos, porque de algo tienen que vivir. Y Y pues yo no no va a estoy ser, viviendo de y no va a Ecofa, ser de trabajar. Va a ser de monetizar las opiniones. Muy ¿sí? bien, qué bueno. A este podcast, ya le voy a decir podcast, ya que este voy a tratar de llamar personas, como te decía, interesantes, ¿no? Más allá de la música, porque el eslogan de este programa es difusión del arte, del sonido y de todo lo demás, ¿verdad? Y todo Muy lo demás bien. es tan importante como el arte que hacemos, ¿no? Porque el medio también influye en la música, en cómo percibimos el arte, en qué tipo de arte vamos a hacer, etcétera. Así que Así es. nada, para ir cerrando esta cosa porque ya la gente se aburre. Este, recomiéndanos un disco y un libro. Pueden ser 2 libros o El, pueden ser 2 discos.
Creo que el libro ya lo mencionaste, ¿verdad? Pero otra vez para mí que ya se me Sí, olvidó. es el discurso sonoro de Nicholas Harnoncourt. Ok. Porque en general pues habla como un poco de la retórica, ¿no? Eso ya es otro tema largo. ¿Qué quieres decir con tu música? O sea, ¿cómo lo vas a decir? Y por medio de qué, en qué momento, y qué quieres decir sobre todo. Y disco, pues ahorita, no, la neta no se me ocurrían muchos, pero podría recomendar las sonatas y partitas de Bach para violín Ok. solo con Amandine Beyer. Ella es como uno de mis tantos hits de violinistas de música antigua. Amandine, así se escribe Amandine Beyer con Ok, B aquí. y. Amandine para los mensos como yo, Amandine. De todas formas, me vas a hacer favor de enviármelo por un texto, ¿verdad? Perfecto. Sí, yo Sí, igual lo voy está a bien. poner por ahí en la descripción del episodio y eso. Porque no lo supe escribir. Yo creo que es una de las mejores interpretaciones de las sonatas y partitas. Amandine De, Beyer, de Bach. de Bach, de Papi Bach. Muy bien. Pues muchas gracias, Fátima. Qué bueno tener gente como tú haciendo estos ejercicios de difusión y gente que está informada respecto al medio y que se apasiona por el arte también. Gracias por la Pues, invitación. de nada, esto va a salir por ahí en un día y nos mantenemos al tanto. Por ahí en el año de 2020. Ya. Un día. Muchísimas gracias y pues por ahí nos estamos viendo. Sale pues. Cuídate mucho. Ahí nos Bye. seguimos mirando.